se la carga fácil. ¿Para qué vienen ustedes? Gastas tu pasaje, gastas tu día, lo que tienes que estar con tu enamorada, con tu enamorado, la chateas. Para algo tienes que venir, ¿no? No se la haga fácil a los que no vienen, ¿eh? Vamos. Chicos, el sistema linfático han hecho arterial, o sea, ¿cuál han hecho arterial? Han hecho venoso. ¿Ya? Chicos, esta es una patología un poquito más difícil de encontrar, a veces infradiagnosticado, sí, pero que nos va a servir mucho para que sepamos diagnósticos diferenciales. ¿Saben, chicos, por qué hay una controversia? ¿No? En algún momento la IA nos va a cambiar, nos va a desplazar a nosotros. Y realmente no sé si sea muy factible eso, porque la medicina, chicos, es parte ciencia, que sí se puede reemplazar con tecnología, parte arte. ¿Ya? O sea, el arte, chicos, es algo que se aprende, que eso es lo bonito de la medicina, ¿no? Que tú tienes tus maestros que te enseñan, ¿no? Y es arte que se comparte. Un libro puramente hipocrático, ¿no es cierto? Que enseñarás a los hijos, a tus maestros. Y eso es lo bonito. Y eso, chicos, yo creo que es muy difícil de reemplazar. No es lo mismo que puede hacer una máquina que lo puede hacer. No sé si alguna vez haya una máquina como un artista, ¿no? Como un Da Vinci, no sé, a mí me encanta la música, por ejemplo, como un Cerati que pueda crear cosas. O sea, no creo que eso sea factible, eso es muy, muy humano, Esto, chicos, es un tema de diagnóstico diferencial. Van a ver que de primera intención nunca me van a decir que es un infarto, pero les va a ayudar a tener diagnósticos diferenciales. ¿Qué es el sistema linfático? ¿Saben? Vasos ciegos que están repartidos en todo el cuerpo, chicos, que se encargan de mantener el equilibrio del medio interno. ¿Ya? Todo lo que va a los tejidos va por la sangre arterial, no va por la arteria. Todo lo que logra retorna por la vena. Y hay una parte que no puede retornar por las venas que va por acá, por el sistema linfático. ¿Ya? Eso también tiene una función de la respuesta inmunitaria. ¿Ya? Y básicamente el drenaje, ¿no? Soy muy el drenaje. Esto a veces se pregunta. Sistema linfático, que son vasos, linfas, ganglios linfáticos, masas linfáticas, algunos órganos son de las vasolinfos, ¿no? Y este líquido, ¿no es cierto? Que se llama líquido hístico. Así más o menos es la variedad, chicos. Miren, arteria, arteriola, las conjuntos capilares, se hace intercambio gaseoso, se hace intercambio de nutrientes y va a la vena, ¿no es cierto? Y en medio de toda esta ropa, vasos linfáticos. Así es en general en los tejidos, ¿sabes? Así. ¿Ya? Entonces, tenemos anatómicamente dos grandes estructuras en la gran vena linfática, chicos, que de gran no tiene tanto, ¿no? Solo drena el cuadrante superior derecho. Y el conducto torácico, que nos va a drenar el resto del cuerpo y va a volverlo a la circulación general en el ángulo ventrosubclavio de ese cuerpo, ¿no es cierto? Acá vemos un poquito más esquemático. Miren, la gran vena linfática, el conducto torácico. Pues una lesión del conducto torácico, una cirugía, una clase, una situación grave, es una situación bien severa, ¿no? Y va a desembocar acá, ¿no es cierto? En el ángulo ventrosubclavio, donde desemboca en la vena cava o en la vena subclavia y va a pasar a la circulación general. ¿No es cierto? Lo mismo, ¿no es cierto? Estructura anatómica importante, infección del corazón, paralelos a los vasos sanguíneos, los vasos ciegos, ¿no es cierto?
evita que el conjunto de líquido intersticial pase a la circulación y también inmunidad. La linfa es un líquido transparente, blanquecino, porque también transporta kilomicrones de la grasa por el interior. ¿Ya? Se forma como un ultrafiltrado de los vasos sanguíneos, o sea, por el tejido. ¿Ya? Es un líquido similar, osmóticamente, también al líquido intersticial. Tiene mayor cantidad de proteínas que a veces en el plasma, y bueno, es isotónico, tiene la misma fosforilación. Las funciones: mantener el equilibrio del tercer espacio, activa el sistema inmunológico. Algunas células inmunológicas se activan en los órganos inmunológicos, como este equipo, ¿no es cierto? Va a recolectar, esto es una función muy importante, trasladar el kilo intestinal del kilo, es un producto de absorción, ¿no es cierto?, de los kilomicrones, las grasas, a través de los vasos linfáticos. Esto no se absorbe la mayoría por el venoso, ¿no es cierto?, por la parte arterial. El venoso, eso va por el linfa, ¿no es cierto? Va a controlar los niveles de proteínas, controla la presión, ¿cierto? Básicamente, para saber la fisiopatología, la fisiología de esto, ¿ya? Tiene que ver con la ley de Starling, ¿no es cierto? La ley de Starling de los fluidos nos da una presión oncótica, que es la que hace que los fluidos se queden en el vaso sanguíneo, más o menos 28 milímetros de mercurio. Una presión hidrostática, la presión que hace el líquido en el interior del vaso, mercurio, una diferencia, ¿no?, más o menos de 3 milímetros de mercurio, variando, ajustando con la presión oncótica, más o menos la presión linfática, un 0.3 milímetros de mercurio. ¿Ya? Acá un poquito de cálculo, vamos a perder el tiempo. Y lo patológico, chicos, es que se llama linfedema. El linfedema es linfático, edema, acumulación, ¿no?, de líquido linfático. ¿Ya? Esto ya puede ser por la incapacidad de un sistema linfático de botar la linfa. Puede ser por varias cosas. Uno, porque esté obstruido, o otro, porque no haya. El obstruido tiene, pero está tapado, y el otro que no tenga, ¿no es cierto? Y esto va a condicionar, pues, a esta acumulación de este líquido, de este líquido de proteínas, que presenta edema, inflamación crónica y hasta llegar a una fibrosis. ¿Ya? Más o menos en grados, vamos a ver que tenemos varios grados, ya lo vamos a especificar más adelante, pero en el perímetro más o menos existe una diferencia de 1.5 y 2 centímetros para decir que tiene diferencia. En la fisiopatología, esto se va a deber a que no exista vasos linfáticos. Hay enfermedades de patologías en las que no hay vasos linfáticos, o los que están o poco desarrollados u obstruidos. Por eso este sería la misma patología, ¿ya? Y va a dar, pues, toda la serie de acumulación de líquido. Entonces, aumenta el líquido intersticial para la producción de linfa, ya sea por obstrucción, ya sea porque está obstruido y el reflujo, o hay mucha producción también, ¿eh? También es una posibilidad. Esto va a producir alteraciones inflamatorias en el tejido. Esta acumulación de líquido de proteínas hace que también se causa un proceso inflamatorio crónico, que es por la vía de las citoquinas. Va a acumularse también proteínas, y esto va a generar al final una proliferación de este tejido de forma fibrosa. Va a haber depósitos de colágeno que van a hacer que se desarrolle fibrosis en estos tejidos. Esto es lo avanzado, lo final de una enfermedad. En la etiología, siempre se pregunta, primaria, acuérdense este nombre, enfermedad de Milrow. El grado de Milrow es una patología hereditaria asociada a una alteración genética, que hay una ausencia congénita de los vasos linfáticos. Congénitamente no tiene vasos linfáticos.
Imagínense, entonces es un paciente que aparece en linfedema desde primeras etapas de la vida, ¿no es cierto? A veces es el nacimiento, o en algunos casos, como la enfermedad de Merkel, que inicia a partir de puede aparecer desde 1 hasta los 35 años, hay pacientes que tienen. Y algunos tardíos, que es más de 35 años. Bueno, chicos, el linfedema Milrow, chiquiticos, el paciente ¿ya? Acá un poquito de información, es un gen autosómico dominante, mutación de este gen, ¿no? Este de cromosoma 5, y generalmente, chicos, a partir del añito de vida empezamos a tener ¿ya? Tenemos la fisiopatología es agenesia, anaplasia de vasos linfáticos. Como esto es algo genético, es obvio que va a tener bilateralmente el problema, a veces debajo de las rodillas, a veces en los antebrazos, en las manos, ¿no es cierto? Esta es una mutación que va a depender del factor de crecimiento epitelial. Enfermedad de Milrow, pregunta, chicos, siempre. ¿Ya? Con esto, ¿no? ¿Cuáles son las etiologías del linfedema primario? ¿Cuáles no son? ¿Ya? También una fotito 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6. ¿Tomaste nada? Secundario, chicos, secundario, ¿ya? Quiere decir que un paciente tiene tenido vasos linfáticos y se han cerrado por algo. ¿Ya? ¿Por qué creen que se va a hacer un vaso linfático, chicos? ¿Por qué? Parasitosis, eso se llama infantiasis, las filarias. ¿Sí? ¿Cierto? Chicos, imagínense, ¿no es cierto? Papá, mamá, un familiar, alguien le hace una mastectomía. En la mastectomía radical te llevas la mama, te llevas vasos linfáticos, te llevas grasa, te llevas todo lo que esté en su camino. Ahí puede ser, ¿no? Una mastectomía radical, una cirugía radical oncológica que realmente se tiene que llevar linfáticos. ¿Qué más? A veces hay infección bacteriana de este vaso linfático. Una celulitis, una erisipela, chicos, que hace una linfatitis bacteriana. ¿Ya? Ya dijimos de las filarias, un parásito que se mete al vaso linfático y nos obstruye, típico, ¿no es cierto?, en el África, en el filarias. El cáncer, chicos, a veces la primera migración del cáncer es por vía linfática. Y a veces la metástasis es por vía linfática. Y este vaso linfático se afecta con células neoplasmas. A veces, como coadyuvante a un cáncer, quimioterapia, radioterapia, también se destruye los vasos linfáticos. Obesidad, reumatismos, flebolinfedema, una asociación con un problema venoso. ¿Ya? En los estadios, chicos, podemos tener un estadio desde el 1 hasta el 4. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. ¿No? Puede ser pregunta, ¿no? Entonces, acá, chicos, vamos a ver, según el estadio, en el estadio 1, pues imaginen que se le hincha la pierna, reversible, a veces solo tiene molestia, tiene pesadez, ¿no? Tiene un poquito más, no hay mucha diferencia, menos de 1.5 del diámetro de la pierna, ¿no es cierto? Y cuando le haces una linfografía, solo una disminución de la velocidad. Un estadio 2, chicos, es un linfedema que es reversible. Se le hincha el brazo, se le hincha la pierna, un cambio postural, una situación que es reversible. Tercer grado, irreversible. Es un linfedema que si no haces tu intervención activa, no va a haber cambio. Con cambio posicional, con situaciones sencillas, no va a haber un cambio. En un estadio 4 en la que ya pues, se llama elefantiasis y hay cambios en la piel, hay fibrosis marcada en este tejido y no va a ser reversible. ¿Ya? Miren los estadios, ¿ya? Pues, ¿qué te dice el paciente? Aumento de volumen, edema, hinchazón, ¿no es cierto?
pesadez, prurito, cansancio, calambres. Se asocia a insuficiencia venosa, va a haber deterioro, a veces ya viene, tú lo ves a un paciente que viene por celulitis, infecta esto y viene ya con un cuadro infeccioso, ¿no? A veces rigidez, dolor, a veces movimientos limitados. ¿Ya? Entonces, eso chicos, ¿qué parece por acá? ¿Qué parece? Aumento de volumen, sensación de hinchazón, pesadez, molestia en la pierna, en el brazo, ¿qué parece? Crónico. ¿La enfermedad cómo se llama? Insuficiencia venosa. Parece insuficiencia venosa. Pero es agudo, ¿no? Esto es crónico, diferente. Entonces, a veces, chicos, por eso esto tienen que tenerlo en cuenta, porque a veces tú lo primero, lo más frecuente en un paciente con esas características, tú dices, problema venoso. Entonces hay que tener los diagnósticos diferenciales. ¿No? O sea, a veces cuando ya llega así, y a veces pues no hay mucha diferencia. El portero de tu posta, cuando estás haciendo tu segundo, te va a decir que parece diferente. ¿No? Pero la situación es un poco más sencilla, chicos, en las que ustedes tienen, las formas finas tienen que aprenderlas a diagnosticar. Ustedes no pueden diagnosticar como digo el portero de tu posta, ¿no? Que he visto varias veces, ya sabe qué es, ¿no? Hasta dice, doctor, hasta ya sabe qué le va a estar haciendo. Entonces, chicos, lo importante de eso es tratar de ver el tiempo que ha aparecido esto, hacerle la cronología, cómo ha desencadenado, te han operado de algo, has tenido algún tratamiento de quimioterapia, radioterapia, de la nada, ¿no? Se ha habido tratamiento, se ha habido alguna complicación, se ha empezado con infección, hay que ver, hay que encontrar chicos para hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Esto es la anamnesis, ¿no es cierto? Lo examinas, hay que ver el aspecto de la piel. Esta piel es media anaranjada, así como la piel de la naranja, una media pura, media fibrosa, ¿ya? La temperatura generalmente es normal o un poco aumentada. El edema, chicos, es un edema duro, leñoso, fibroso, es un edema duro. ¿Ya? Hay un signo de Stenberg en el cual la incapacidad de pellizcar, de hacerle pliegue este edema, esa piel no lo puedo pellizcar, no la puedo pellizcar con los dedos. El aumento de volumen a veces mayor a 10% del otro miembro, o sea, y hay algunos tipos de mediciones, ¿no? La psiquiatría, la perspectiva, la biometría que puedo utilizar para intentar demostrar que tiene aumento de volumen. Si quieren ser un poquito más exquisitos, si quiero dar el diagnóstico preciso, chicos, la linfografía indirecta isotrópica. Se tiene una linfografía que consiste en que tú, en el miembro, ¿no? tratas de disecar un vaso linfático y le conectas una sustancia marcada isotópicamente. Se coloca ahí en el espacio del celular, se deja esto, es absorbido por el líquido linfático y se mide. Miren cómo ha sido acá y miren cómo acá se ha acumulado. ¿Cierto? ¿Cómo está pasando? Vamos a ver, mira, que acá ya terminó de pasar el lado de la pierna derecha y miren el lado izquierdo. Entonces, esto nos da esta prueba de diagnóstico. Esto es la prueba de diagnóstico para hacer el diagnóstico. ¿Ya? La linfografía. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, chicos, para hacer el diagnóstico, puedo usar la ecografía Doppler, el Doppler venoso. Que mira, el Doppler venoso te va a decir que es normal, o sea, tú no tienes problema venoso, se hincha la pierna. Lo has mandado al nefrólogo, te ha dicho que no es un problema de edema sistémico, no es un tema renal. Causa es un diagnóstico diferencial. Insuficiencia venosa no es, trombosis no es celulitis, no es otra cosa, piensa en ¿ya? Y la linfoangioresonancia, si es que vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, ¿no? Me parece que va a ser la resonancia, pero el Doppler nos da bastante información. El diagnóstico diferencial, chicos, no es un edema venoso, ¿no es cierto? Tanto una trombosis como una insuficiencia venosa, ¿no es cierto?
La trombosis es aguda. La insuficiencia es crónica, pero en el Doppler lo voy a poder diferenciar. Edema de una causa sistémica, mejor dicho, ¿no? Renal, hepático, cardíaco, ¿ya? Y también hay que hablar de la celulitis, ¿no? A veces se diferencia, o a veces viene sobrecargado con una celulitis, ya está tratamiento, ya no hay cambios, las ecografías, y no baja la hinchazón del pelo. Hay que tener ahí siempre un diagnóstico diferencial. Se complica, a veces lo vemos ahí con infecciones, realmente el estafilococo es el que se mete ahí. Linfangitis, ¿ya? Una inflamación, una inflamación del vaso linfático. Esclerosis, que se pasa en una degeneración fibrótica. Flexopraxia o a veces degeneración cancerígena, un linfosarcoma. ¿Ya? El tratamiento, chicos, en este caso, como casi en todo, chicos, debe ser precoz. Cuando tú encuentras a un paciente en un estadio 2 o un estadio 3, es posible todavía hacer algo por el paciente. Y las medidas son mucho más fáciles, ¿no es cierto? Generalmente, chicos, el tratamiento de esos pacientes va a ser de por vida. No hay algo que los vaya a ayudar demasiado a los pacientes. ¿Ya? Entonces, a veces lo que hay que hacer es que no sea incapacitante, que el paciente pueda seguir haciendo su vida casi normal con este enfermedad. ¿Ya? El objetivo siempre va a ser reducir el tamaño del miembro. Puede preguntar eso, ¿ah? Mantener la función de la extremidad que no sea limitante de función, que prevengamos complicaciones que no se infecte, que no haga, vigilar que no haga degeneración cancerígena, ¿no? Calmar el dolor y en lo posible también mejorar la estética del paciente. ¿Ya? Eso es importante, chicos. No tenemos muchas opciones con estos pacientes. Lo más efectivo, lo que he demostrado es el masaje linfático para tener buena respuesta, presoterapia, ¿ya? Tratamiento compresivo. Yo no estoy detallándolos, ¿no? Cada uno de estos, ¿no? Y las medidas generales. Entonces, siempre la primera, cuando tenemos un paciente con linfedema, la primera fase del tratamiento es la descompresión, la compresión de esta piel. Cuidar la piel. Hay un procedimiento que se llama el drenaje linfático manual, que lo hace medicina física y rehabilitación, hacen el vaciado linfático manual, ¿no es cierto? Y hacen el drenaje compresivo, y este drenaje compresivo es un drenaje en capas, varias capas. No es como el drenaje venoso simple, ¿no es cierto? Es un drenaje un poco más complejo, que tiene que ser un poco más elaborado, más duro, más rígido, ¿verdad? Estas algunas son indicaciones para el drenaje. Puede ser, puede ser. En la fase ya de mantenimiento, cuando ya tu paciente ya tiene cierta costumbre, ya ha mejorado con la presión, hay que hacer este mantenimiento. Chicos, esos pacientes generalmente van a estar así vendados casi siempre. En la mano es un poco terrible, chicos, ¿no? Yo tengo una paciente que hace 10 años le operaron de un cáncer ginecológico, y a los 10 meses, casi el año de la cirugía, presentó aumento de volumen en la pierna. La chica trabajaba en Chile, vivía en Chile. Se tuvo que venir acá al Perú hace un año, 2 años yo la conocí. Y chicos, muy bien manejada su enfermedad. La chica trabaja, es cajera en supermercados, trabaja en Chile. Tuvo que venir para trabajando acá. No podía hacerse la terapia. Acá no tenemos muchos centros de atención del enfermero. Acá empezó a tener dificultades, se echa la pierna y ya empezó a tener discapacidad. ¿Ya? Entonces, se le hizo un tratamiento, le hizo un mantenimiento de compresión, de mantenimiento, y hasta que pudo tener, creo que llegamos a reducirle bastante considerablemente la pierna y casi estuvieron con eso. No la vamos a curar.
pero vamos a tratar de que su vida sea casi normal, pueda trabajar, ¿no? Entonces, en esta fase de mantenimiento es una fase que más o menos va a llevar tiempo, ¿ya? Se hace con ejercicios, parte de esos cuidados de la piel, chicos. Imagínate estar con la piel vendada todo el día. Cuidar mucho la piel se deteriora bastante, ¿ya? Hay resequedad, hay a veces abrillamiento de la piel o debilitamiento de la piel, y eso va a dar a que se infecte, a que se deteriore todo. Entonces, esto es el drenaje linfático manual. Tengo una amiga ahí acá que se dedica a hacer esto. Hablamos con ella, la mandé a hacer mi paciente, muy bien, la he llevado a hacer varias sesiones. De una forma manual, es un tratamiento que dura 45 minutos, una hora, que les hacen el drenaje, el vaciamiento manual de esto, ¿no? ¿Ya? Y las sesiones vienen casi una hora, ¿ya? A veces al lenguaje artificial 5 veces, 5 días a la semana, y de ahí puede bajar a 2 días, 3 días, ¿no? Interdiario, hacerse el procedimiento. Hasta que logras contenerlo, lo vuelves a una fase de un estadio 2, y ahí el paciente casi nunca vuelve a un estadio 2, un estadio 3, y ahí lo puedes mantener, pero ya no es tanto por la frecuencia. A veces ves a mi paciente, está más como una vez por semana. ¿Ya? Hay otras terapias, a veces hasta yeso les ponen, ¿no? Compresivas externos, ¿no? Y hay la sinestesia también, que son ejercicios, lesiones tipo aeróbico, ejercicio aeróbico que nos puede ayudar a tratar de mantener esto, ¿no es cierto? A ejercitar también la parte muscular, a ejercitar para que no haya fatiga también, porque cargar más peso en tu casa tener otro tipo de problemas, ¿ya? La presoterapia, eso sí no lo he visto acá, pero es ponerle, ¿no? unos aparatos, unas medias compresivas, un aparato que hace presión ahí, que se puede usar 2, 3 veces, ¿no? De forma intermitente, de forma presión normal, ¿ya? Hidroterapia también se ha visto que ayuda, ¿no? Técnicas de natación, hidromasaje, que ayudan. En la parte farmacológica, chicos, no tenemos muchas opciones con estos pacientes, como la cumarina, ¿no? El grado de la cumarina, que puede ayudar un poco a aumentar la capacidad de elasticidad de los eritrocitos, ¿no? Se puede usar este medicamento, ¿no? No es muy efectivo, ¿no? Las mesopironas, las cumarinas, la flavonoides no son tan específicos, no ayudan demasiado, pero sí se puede ayudar en algo, ¿no? Que nos va a ayudar un poquito a ver. En las opciones quirúrgicas nosotros tenemos muy pocas, básicamente en la mayoría de los casos no van a calmar totalmente, no van a tener una regresión total, a veces son simplemente paliativas, ¿no? ¿Ya? Y tenemos entre las opciones esto, ¿no? Una anastomosis linfovenosa, ¿no es cierto? Se diseca el vaso linfático, está obstruido, ¿no es cierto? Y se hace una anastomosis, se inicia el pasar la anastomosa de este vaso linfático a la vena. Entonces, con eso, como que tratamos de derivar a la vena del vaso linfático. Ahí está un poquito de detalles del procedimiento. A veces, mucho más factible es anastomosa un ganglio. Un ganglio linfático se diseca, se corta a partir de acá y el ganglio de última estación ganglionar, hay flujo, y esta se anastomosa a una vena, ¿no es cierto? Esto se llama una transferencia de ganglio linfático, ¿no es cierto? La anastomosis de ganglio. A veces, en los esfuerzos de tratar de reducir esto, se hace una liposucción. Saca el tejido celular de la grasa del miembro para intentar recuperar su tamaño, su función. Y esta es una técnica que yo la vi también en un paciente, la técnica de Charles, nunca la he hecho, pero le he visto a un paciente que genial se ve el cambio, ¿no? Muy cruento, que consiste en sacar, descascarar, como bien dice, la piel del paciente y sacarle todo
la parte fibrótica. Esto se hace, chicos, en casos extremos. Esto pues no va a revertir con cuestión de tratamiento, ¿no? Entonces, como que sacamos todo el cerebro celular hasta que vamos a llegar al músculo, se reduce bastante la piel excedente y se cierra, se quita, como quien dice, todo este orgánico. ¿Ya? Miren, fotos de un paciente, ¿no? Esto no es mía, pero yo tengo un paciente que se le ha hecho esto. ¿Ya? Que ha habido un cambio brutal, ¿no? Va a tener el problema, todavía va a tener la posibilidad de que haga cambio linfático, pero ya hace su vida normal, ya puede trabajar, ¿no? Eso mire de secundario una elefantiasis, ¿no? Por un carcinoma epidermoide de piel. Más o menos el algoritmo, ¿no? Tiene un estadio clínico 1, ¿no? Fisioterapia, si mejora, continuar, si no mejora, se trata de hacer el estudio, ¿no? De la linfografía para tratar de agarrar el nivel de obstrucción y ver qué procedimientos se puede hacer, ¿no es cierto? Y lo ideal es llevarlo a un estadio clínico en la que podamos mantenerlo con compresión continua, con terapia compresiva. ¿Ya? Chicos, es un tema muy frecuente, es algo para tenerlo de diagnóstico diferencial. No hay muchos pacientes, ¿eh? Yo te diré, al mes, a los 2 meses que veo, digamos, 100 pacientes de venoso, veo 1 de estos. Pero chicos, hay que diagnosticarlo bien porque las complicaciones, manejar un paciente con esta llevarse complicado. Muy complicado, muy incapacitante. No puedes hacer mucho de esto.